¿Qué vamos a ver hoy? A ver quién me lo dice. ¿Qué vamos a ver hoy? A ver quién me lo dice. Nadie. Nadie sabe qué vamos a ver hoy. Enterobacterias. De enterobacterias. Hoy vamos a ver rapidito unas generalidades de enterobacterias y lo que más, o sea, lo que más vamos a hacer énfasis hoy es Escherichia coli, ¿ok? Importante, yo pregunto bastante de Escherichia coli. Otra cosa que vamos a hacer, o que necesito es que se armen en grupos de 5, no para hacer seminario, mosca, sino porque necesito, o sea, lo que se me ideó a mí, es que cada grupo va a realizar como una especie de informe de cada tema que vayamos viendo, en base a lo que yo voy explicando y en base a lo que ustedes van leyendo en los libros, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con ese informe? Ustedes me lo pasan, yo lo leo, eh, y después que yo lo lea, lo pasan al grupo, ¿ok? Lo pasan al grupo y de ahí es donde van a estudiar todos ustedes. ¿A qué me refiero yo con eso? A que de esa forma estamos realizando prácticamente un informe, o sea, un resumen de cada tema, cada grupo, o sea, no tienen la necesidad de cada estudiante hacer un informe, cada estudiante hacer un resumen, entonces cada vez que vayan a estudiar, cada estudiante hace su resumen. No, es más fácil que lo haga toda la sección, se ocupe de hacer sus informes cada uno, ¿verdad? O sea, cada grupo hace su informe, se lo pasa a los demás, el otro grupo hace su informe, se lo pasa a los demás, y así van teniendo toditos sus temas, ¿verdad? Para que lo estudien para la prueba, aparte de las grabaciones de la clase y todo lo que vemos en la clase. Entonces, si con esa tarea titánica ustedes no pasan, de verdad que no sé qué más hacer. Por supuesto, eso va a tener ponderación. Mientras mejor quede el informe, eh, más nota va a tener. Mientras peor quede el informe, menos nota va a tener. ¿Me entendieron? Sí, profe. Ok, entonces, bueno, se encargan de armar las clases, digo, los grupos, y cuando armen los grupos, un grupo, el primero, o como sea, va a hacer el informe de enterobacterias. Me lo pasa, y después que me lo pase, después que yo lo lea, lo pasan al grupo, ¿ok? Para que vayan estudiando de una vez para la prueba. Esta prueba, la primera prueba es larga, así que tienen que ir estudiando desde ahorita. Entonces, hoy vamos a ver enterobacterias, un tema bastante interesante. Las enterobacterias, fíjense el nombre, enterobacterias. Son las bacterias que vamos a encontrar en la vía digestiva y en cirugía se ven muchísimos y en pediatría también. Las enterobacterias son causa común de los síndromes diarreicos, ¿ok? Por eso es importante conocerlas. Hoy no vamos a hablar tanto de clínica de síndrome diarreico, de clínica, nada de eso. Hoy vamos a hablar del mecanismo, o sea, principalmente del mecanismo fisiopatológico que producen o sea, el mecanismo fisiopatológico que estas bacterias usan para producir enfermedad, ¿ok? Y principalmente vamos a hablar de la Escherichia coli, que probablemente sea una de las bacterias que ustedes más van a escuchar dentro de la práctica clínica. Perdón, junto con Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes, Escherichia coli son las bacterias más sonadas, cuidado si no es la más sonada, de las bacterias que van a ver en la práctica clínica, ¿ok? Está presente en muchas enfermedades. ¿Sí? Ok, entonces antes de entrar a Escherichia coli, generalidades de las enterobacterias. Siempre, cuando ustedes hablen de enterobacterias, piensen en bacilos gram negativos, ¿ok? Por lo tanto, ¿por qué ustedes tienen que pensar así? Porque cuando ustedes vayan a tratar un paciente con una infección entérica, o sea, una infección a nivel intestinal, a nivel del colon, o a nivel gástrico, bueno, a nivel gástrico no, a nivel del intestino y del colon. Cuando ustedes van a tratar a un paciente con una infección en esa zona, que ustedes piensen que es una enterobacteria, de entrada tienen que saber que todas las enterobacterias son bacilos gram negativos. ¿Ok? Por lo tanto, se tratan con fármacos para gram negativos. Vayan guardándose eso por ahí porque cuando lleguen a la clínica se los van a preguntar y no solo se los van a preguntar, sino que cuando ustedes estén en la práctica, ustedes tienen que saber
qué antibióticos les van a mandar a la mayoría de las infecciones entéricas. ¿Ok? Estas bacterias son anaerobios facultativos. O sea que son bacterias que pueden permanecer sin oxígeno y con oxígeno. El ambiente donde ellas predominan es el ambiente sin oxígeno, que es el ambiente entérico. Obviamente al intestino no nos llega oxígeno. Entonces, esa es la zona, el medio que ellas favorece o que les favorece a ellas para desarrollarse. Y son propios de la vía digestiva y vía urinaria. Y ustedes dirán, ¿cómo es eso? Estas bacterias, primero tienen que saber que los bacilos gram negativos, las enterobacterias, fermentan todo tipo de carbohidratos, específicamente lactosa y galactosa. ¿Ok? Pero también pueden fermentar glucosa. Cónchale, qué problema, vale, con este eco. Fermentan glucosa, sacarosa. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esas bacterias también pueden ayudar en lo que es la digestión de los carbohidratos. ¿Ok? Por eso es importante. Por eso la flora bacteriana del intestino es importante. Pero, cuando esas bacterias abandonan la vía digestiva por X causa e invaden otra zona que no sea la vía digestiva, pueden causar infecciones graves. Por ejemplo, si las bacterias de la flora intestinal migran por alguna razón a la vía urinaria, pueden producir una infección urinaria. Estoy tratando de arreglar esto tonto eco. Ajá. Si una, ¿qué hago con este eco? Vale. Ajá, si una enterobacteria, repito, si una enterobacteria se sale de la vía digestiva e invade otro tejido, bien sea vía urinaria, bien sea vía respiratoria, bueno, vía respiratoria es muy raro que invadan, pero cualquier otro tejido que no sea la vía digestiva puede producir infecciones, incluso infecciones graves. ¿Ok? Cónchale, vale. Hoy está el eco intenso. Puede producir infecciones graves. ¿Ok? Así que, para que lo tengan presente, las enterobacterias son propias de la flora bacteriana del intestino delgado y del intestino grueso y ayudan a digerir los carbohidratos. ¿Por qué? Porque fermentan cualquier tipo de carbohidrato. ¿Qué es lo que pasa? Que ellas pueden ser nocivas para otras zonas del organismo, sobre todo la vía urinaria. Y en la vía urinaria también encontramos enterobacterias, que son propias de la flora de la vía urinaria. Aunque la vía urinaria es estéril, siempre se sabe que a nivel de la vejiga hay cierta cantidad de bacterias, las cuales son barridas constantemente por lo que es la misma orina. ¿Ok? Cuando una persona, por X razón, porque son muchas, cuando una persona retiene las ganas de orinar, ¿verdad? Pues cuando hablan de que no orina mucho, no bebe mucha agua, como no se produce la micción continua, no está orinando continuamente, esas bacterias no son barridas y se empiezan a acumular en la vejiga. Empiezan a acumularse en la vejiga y empiezan a replicarse y a producir una infección urinaria. ¿Ok? Por eso es importante, por ahí el hecho de que uno lo mandan a beber bastante agua y a orinar bastante. Entonces, lo importante es saber que son propias de la vía digestiva y de la vía urinaria, ¿verdad? Son normales, o sea, en esa zona son normales. Sin embargo, si ellas abandonan esa zona y salen a invadir otro tejido, pueden producir infecciones. Y hay bacterias, hay enterobacterias que son gracias a mutaciones que han presentado durante largos años, bien sea por incorporación de un plásmido, incorporación de un bacteriófago, esas bacterias han mutado y han obtenido la capacidad para invadir la vía digestiva o la vía urinaria. ¿Ok? O sea, ellas han mutado sus características y por lo tanto tienen o adquieren la capacidad para invadir el tejido donde normalmente deberían de ser normal. ¿Ok? Eso es lo que pasa con las Escherichia coli. Por eso es que hay tantas variantes de Escherichia coli. Ya la vamos a ver. Estas bacterias son oxidasa y catalasa negativo. Son oxidasa y catalasa negativo. Y normalmente producen infección ascendente. En el caso de las infecciones urinarias, producen infecciones ascendentes. ¿Cómo infecciones ascendentes? Que esto ocurre mucho. Cónchale, pero qué problema. Esto ocurre mucho
en pacientes, por ejemplo, que van al baño y o sea, van al baño, hacen pupú, evacúan. Y en vista de que cuando están evacuando arrastran los gérmenes, ¿verdad? Arrastran al limpiarse, al asearse, arrastran cierta cantidad de bacterias hasta la uretra. Hasta la uretra. Cuando llegan a la uretra, las bacterias, estas bacterias como son móviles, tienen capacidad móvil, empiezan a ascender por la vía urinaria, llegan a la vejiga, invaden la vejiga, y si en la vejiga, si no son tratadas cuando invaden la vejiga, siguen ascendiendo y llegan hasta el riñón y producen una pielonefritis. Por eso se dice que son ascendentes. Su infección principalmente es por un mecanismo ascendente, hablando de la vía urinaria. También pueden producir infección porque la sangre, porque las bacterias viajan a través de la sangre desde un tejido hasta el riñón, pero la vía más común es la ascendente. Y infección enterofecal se refiere a la infección que hemos visto, o sea, el mecanismo de infección que hemos visto en las clases anteriores, que es que una persona ingiere alimento, agua o algún elemento, ¿verdad? Que contenga o que esté contaminada con estas bacterias, ¿sí? O sea, eso es lo que es un mecanismo fecal oral, ¿ok? Algunas prácticas de sexo oral, esto se ve mucho en los pacientes homosexuales, ¿verdad? Porque realizan sexo anal y posterior a eso, sin nacer, realizan sexo oral. Eso favorece las infecciones por los síndromes diarreicos por Escherichia coli. Eso se ve mucho en los pacientes homosexuales. Y también puede suceder, por ejemplo, en el uso mucho, en los últimos tiempos se ha visto el aumento de la diarrea por Escherichia coli producto del uso de los teléfonos. ¿Por qué? Porque las personas van al baño, no se asean las manos adecuadamente o no se las asean, agarran el teléfono y luego se llevan la mano a la boca. O tienen el teléfono y casualmente se ponen el teléfono en la boca por una práctica, un mal hábito. Y entonces se transmite la infección de forma fecal oral. ¿Okay? El hecho es que siempre, cuando hablamos de infección gastrointestinal producida por enterobacterias, se debe a que se contamina algún tipo de alimento, algún elemento, ¿verdad? Y ese elemento contaminado se transmite a la boca y se ingieren las bacterias. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles son los factores de virulencia de estas bacterias? De todas estas bacterias, las enterobacterias tienen una cápsula, ¿verdad? Lo que las hace muy resistentes. Es por eso que algunas enterobacterias pueden producir incluso meningitis. Tienen flagelos, porque por eso les digo que son móviles, incluso el flagelo. Ese flagelo actúa también como un mecanismo de adherencia. Por lo tanto, el flagelo también se conoce como antígeno H, sí. ¿Ok? Perdón, antígeno K. ¿Ok? El flagelo de las enterobacterias se conoce también como antígeno K. Ojo con eso. Además, estas bacterias tienen factores adhesivos, aparte del flagelo, muy importantes, que son las fimbrias y las estructuras no proteicas, sobre todo las fimbrias. La fimbria es como un tentáculo que tiene la bacteria que le permite adherirse a los tejidos. Esto es importantísimo. En las infecciones urinarias se ven, o sea, las infecciones urinarias son producidas normalmente por Escherichia coli, por esta razón, por la facilidad que tiene la Escherichia coli para adherirse a la pared de la vejiga y dificultar el mecanismo de barrido que tiene la orina a ese nivel, ¿ok? Gracias a que la bacteria se adhiere bien al epitelio de la vejiga por medio de esas fibras. Y esas bacterias tienen exoenzimas, como la ureasa, lipasa y desoxirribonucleasa. Desoxirribonucleasa. Que bueno, eso lo que hace más que todo es degradar lo que es la membrana de una célula. Algo que me faltó decir aquí es que estas bacterias producen endotoxinas, como por ejemplo el lipopolisacárido O, que es el antígeno O. Ese lipopolisacárido, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué se llama endotoxina y no exotoxina? Porque para las bacterias, para las enterobacterias, liberar esa sustancia, esa toxina, tiene que ser fagocitada. ¿Me explico? O sea, cuando hay una infección por una enterobacteria, ¿qué problema con este eco, vale? Cuando hay una infección por enterobacteria, ¿por qué tanto eco hoy? Ajá. Oye, hay mucho eco. Ajá. Entonces, cuando hay una infección por ejemplo, Escherichia coli,
esto desencadena la activación de una respuesta inmune, ¿verdad? Entonces esa respuesta inmune lo que hace es destruir esa bacteria, fagocitar esa bacteria. Pero esa bacteria cuando es fagocitada deja su toxina, que es el lipopolisacárido O, ¿ok? Lo deja. Pero fíjense que ella no lo está liberando, sino que esa toxina está dentro de la bacteria y cuando la bacteria es fagocitada, es lisada, es destruida, libera entonces esa toxina. Y ahí es donde empieza a causar daño. Por eso que se llama endotoxina, porque no es liberada al medio externo como hacen los cocos gram positivos, por ejemplo. Que yo, por ejemplo, la estafilococo aureus, que ella libera sus toxinas, ella misma es la que los libera, ¿me explico? Por eso que se llaman exotoxinas. Las endotoxinas no son liberadas, sino que son producto, o sea, son obtenidas producto de la degeneración, la degradación de estas bacterias. Esto es importante porque suele preguntarse, ¿cuáles son, o sea, se pregunta siempre, ¿las enterobacterias producen exo o endotoxina? La respuesta es endotoxinas. Y las bacterias los cocos gram positivos, estafilococo aureus y streptococcus pyogenes, producen exotoxinas, ¿ok? Porque ellas sí liberan sus toxinas al medio externo. ¿Me están entendiendo? Sí, profesor. Ok. Fíjense, entonces esto es una enterobacteria en común, ¿verdad? Todas las enterobacterias tienen esta estructura. Tienen su membrana plasmática, en su membrana plasmática tienen, desde esa zona es donde bueno, la membrana plasmática ya saben que tiene una pared delgada de peptidoglicano. Es una membrana bilipídica con una pared delgada de peptidoglicano. Por eso es que es una bacteria gram negativa. ¿Ok? Porque se pinta de rosado. Ajá. En esa membrana, hay una serie de estructuras conocidas como lipopolisacáridos. ¿Ok? Que lo tenemos aquí marcado. Ese lipopolisacárido se conoce como lipopolisacárido O y es representado como el antígeno O. ¿Sí? Ese lipopolisacárido, ya vamos a ver su estructura, es lo que permite clasificar a las enterobacterias, ¿ok? Es lo que nos permite a nosotros saber cuál es Escherichia coli, cuál es Klebsiella, cuál es Enterobacter, cuál es Proteus, ¿ok? ¿Cómo hago yo para que se acabe este tonto eco? Además, estas bacterias tienen su cápsula, ¿verdad? Cápsula que le permite, le otorga mayor resistencia a la bacteria y se conoce como antígeno K. Y por último tiene flagelos, que son flagelos perítricos. Fíjense que estos flagelos están en toda la periferia de la bacteria. Y por la cantidad de flagelos que tiene es una bacteria muy móvil. Estos flagelos, en vista de que le otorga movilidad a la célula, y aparte son reconocidos por el sistema inmune, como antígenos se le dio el nombre de antígeno H, ¿ok? Importante, no se les puede olvidar esos tres antígenos, antígeno O, antígeno K y antígeno H, ¿ok? Eso es importante. Bendito. ¿Qué me llama? Estoy en clase. Estoy en clase. Ajá. Algo que hay que decir del antígeno, si nosotros expandiéramos o aumentáramos el antígeno y lo viéramos de cerquita, lo viéramos así. El antígeno está constituido, vean aquí abajito, está constituido por dos cadenas de triglicéridos, ¿ok? Esas dos cadenas de triglicéridos están unidas a un núcleo central de carbohidratos. Normalmente es un disacárido. Bueno, ustedes que también no bioquímica, no sé si ya vieron los carbohidratos. Entonces, dos cadenas de triglicéridos unidas a un disacárido. Ese disacárido a su vez está unido a estructuras proteicas como por ejemplo glicosaminoglicanos, proteoglicanos. Y ese proteoglicanos está unido a su vez a una serie de lipopolisacáridos, ¿ok? Es decir, de unión de lípidos con carbohidratos, ¿ok? Y ese lipopolisacárido tiene, o sea, de aquí para abajo, todas las enterobacterias presentan lo mismo. O sea, todo es igual. Lo que va a cambiar en cada enterobacteria es este lipopolisacárido O. ¿Ok? O sea, en todas las enterobacterias se llama lipopolisacárido O. Lo único es que de repente en la Escherichia coli tiene, qué sé yo, en lugar de un disacárido tiene un polisacárido. En la Klebsiella tiene un monosacárido y así sucesivamente. O sea, el antígeno cambia molecularmente y es lo que le da la clasificación a cada bacteria.
¿Ok? Es por eso que no todas las bacterias se llaman Escherichia coli, sino que hay Klebsiella, Escherichia coli, Proteus, ¿ok? Y esa clasificación la otorga el antígeno O. Entonces, dos cadenas de triglicéridos unidas a un átomo de carbohidrato, el cual está unido a su vez a estructuras proteicas y el cual a su vez está unido a ramificaciones de lipopolisacáridos, ¿ok? ¿Cuáles son entonces las enterobacterias? Fíjense que son 750.000. Las más importantes, o las que tienen más importancia clínica, son la Escherichia, Shigella, Klebsiella, Enterobacter, Apnea, casi nunca se ve, Serratia, Proteus, Morganella, Providencia, Salmonella, Yersinia, Edwardiella, Citrobacter y Erwinia. Me faltó uno que es la Campylobacter. No está aquí. No está aquí. Falta la Campylobacter. ¿Ok? Es la que nos faltaría aquí. Están todas menos la Campylobacter. Todas estas bacterias la vamos a encontrar en la vía entérica. O sea, la vamos a encontrar en el intestino delgado e intestino grueso, formando parte de la flora normal del intestino. Menos, ojo, pregunta de examen, menos Salmonella y Yersinia. La Salmonella y la Yersinia no son propias de la vía digestiva, no son propias de la vía enteral. De manera que cada vez que ellas invadan el organismo, producen infección. ¿Ok? Producen infección porque no son propias de la vía digestiva. Por eso grábense. La Salmonella produce la salmonelosis y la Yersinia produce síndrome diarreico grave. ¿Ok? Mosca, que se pregunta, y yo lo pregunto, ¿cuáles son las dos enterobacterias que no ¿Puedes pertenecen repetir, a la por flora favor? bacteriana? Ajá. Pregunta de examen. ¿Cuáles son las dos enterobacterias que no forman parte de la flora intestinal? La Salmonella y la Yersinia. La Salmonella produce salmonelosis. ¿Ok? Y la Yersinia produce síndrome diarreico grave. Eso lo vamos a ver más adelante. La Salmonella y la Yersinia, sobre todo Salmonella. Lo vamos a ver más adelante. La Salmonella en Venezuela estaba erradicada, pero la que no adivina, volvió. ¿Ok? La Salmonella produce diarreas bastante graves. Ajá. A ver, ¿qué pasa con esto? En cuanto a su mecanismo patogénico, bueno, ya sabemos que las enterobacterias producen lesión gracias a su lipopolisacárido O, que es una endotoxina, que se activa producto de una respuesta inmune. ¿Qué hace la endotoxina? Activar una respuesta inmune aún más intensa y que se liberen a nivel del hipotálamo, pero que se liberen en la sangre todos los marcadores febriles. ¿Ok? Como por ejemplo la interleucina 1. La interleucina 1 viaja al hipotálamo, le dice al hipotálamo que hay un proceso infeccioso que tiene que generar más energía para que el sistema inmune reduzca el proceso infeccioso, y al decirle a las células que produzcan más energía y las células empezar a producir más energía, empiezan a liberar energía en forma de calor y se produce la fiebre. ¿Ok? Solo primero, si nuestro organismo está deprimido o nuestro organismo no regula la infección adecuadamente, sino que se pasa de maraca, se produce una respuesta inmune demasiado intensa, se produce la sepsis, porque la sepsis es eso, una respuesta inflamatoria excesiva y no regulada contra un proceso infeccioso. El concepto no es 100% así, pero es más o menos algo así. Es una respuesta excesiva y no regulada contra algún evento contra algún evento estresante en el organismo, porque la sepsis no solo se produce en las infecciones. ¿Ok? Muy bien. Y a medida que va avanzando la sepsis, el organismo, como el organismo tiene una respuesta excesiva ante esa infección, el organismo empieza a alterar su funcionabilidad. ¿Ok? Se pasa de maraca y empieza a funcionar de forma inadecuada. ¿Qué es lo que ocurre? Que empieza a activar los factores de la coagulación, empieza a activar las plaquetas y empieza a formarse trombos, ¿ok? Y se produce lo que se conoce como coagulación intravascular diseminada. Todo el organismo se empieza a coagular, se empieza a formar trombo en todas las zonas del organismo. Se empiezan a tapar las arterias, ¿ok? Y empieza a disminuir el flujo sanguíneo hacia los tejidos, ¿ok? Puede producir necrosis en muchas zonas del organismo. Y el producto final de la sepsis es el shock, ¿ok? ¿Por qué? Porque en la sepsis se activa el sistema simpático y posterior a eso, posterior
a la activación del sistema de